Hola, bienvenidos estudiantes a esta nueva videoconferencia. Soy Gisela Leites y en esta oportunidad vamos a trabajar sobre el eje número 1 del módulo 6, donde abordaremos el tema la oralidad y la escritura, las características de cada sistema y las posibles formas en que ambos se relacionan y se complementan. Gracias a las posibilidades que brinda la virtualidad, voy a ofrecerles en esta exposición la teoría necesaria para realizar las actividades del foro número 6, en el que se trabaja sobre el eje 1. Para empezar, vamos a ver ahí esa otra pantalla. Quiero hacerte dos preguntas y que vos solamente pienses la respuesta. ¿Recordás por vos mismo cuál fue la primera palabra que entendiste o cuál fue la primera palabra que dijiste y en el momento que la dijiste? Y la otra pregunta es, ¿recordás cuándo aprendiste a escribir las letras y con ellas a formar palabras? Probablemente te acuerdas de cuando escribiste y del aula donde aprendías o de tu maestra, pero no te acuerdas tu primera palabra pronunciada. Y esto se debe a que en la oralidad es la primera experiencia interactiva con la que los seres humanos nos comunicamos y es recién unos años más adelante que aprendemos a escribir. Tanto en la oralidad como en la escritura se utiliza el código lingüístico. Sin embargo, una y otra tienen características y recursos que les son propios. El discurso oral se aprende de forma natural. Se corresponde a grandes rasgos con los registros coloquial y familiar y por lo tanto suele estar menos cuidada que la escritura. La oralidad es el primer sistema comunicativo que adquiere el individuo al nacer y es la primera experiencia interactiva gracias a la cual el ser humano se diferencia de los animales. Y este sistema está integrado por componentes verbales. También tiene un repertorio kinésico y un sistema semiótico, es decir, que cuenta con un triple plano. Por un lado tiene el plano verbal, por el otro lado tiene el plano paralingüístico y por otro lado el semiótico cultural. Esto, lógicamente, es lo que determinará la inmensa variedad de posibles comunicaciones, de registros, de formas también de la comunicación. Entonces, otra característica que tiene la oralidad es que se construye de materiales familiares y coloquiales, pero una vez que se proyecta desde la familia a la comunidad, la oralidad se hace polilectal, que quiere decir diferentes formas de habla según su cronoelecto, su sociolecto, su dialecto. La oralidad se presenta de tres formas tal como vemos ahí en pantalla. Por un lado tenemos la oralidad primaria individual que va desde el nacimiento hasta los 3 años aproximadamente. Se refiere a que inicialmente un individuo aprende la lengua materna ya que interactúa dentro de su comunidad de práctica. Esto es decir, que atraviesa una experiencia personal y sociabilizadora. Sin importar el tipo de sociedad en la que vive, esto quiere decir que si es indígena, rural o urbanizada esta sociedad, esto va a suceder. Y en otras palabras, es la experiencia personal de apropiación de la lengua materna. En el caso de la oralidad primaria colectiva, es cuando el individuo aprende las normas de la comunidad lingüística a la que le corresponde, ya sea regional o nacional, y en este caso también puede corresponder a una sociedad del todo parcialmente ágrafa. Esto quiere decir que no sabe escribir o que no puede hacerlo, digamos, que es incapaz. Y finalmente nos encontramos con la oralidad secundaria urbana, que es donde el aprendizaje se consolida cuando el individuo ingresa a la educación formal. Primero lo hace con la alfabetización inicial y años después, en cada uno de los escenarios, donde esta alfabetización académica se siga llevando a cabo, por ejemplo, como lector, como productor de texto, entre otros. Bien, acá nos encontramos con esta pantalla donde vemos a la oralidad y la escritura y están las dos relacionadas o tienen una relación de complementariedad y además reciben influencias recíprocas una de otra. De hecho, la oralidad cabe estudiarla solamente a través de la escritura y sin embargo nadie habla como escribe y tampoco sucede al revés, que es que nadie escribe como habla. Vamos a ver estos ejemplos que tenemos en pantalla para explicarles un poquito más de qué se trata esto. Por un lado,
tenemos la oralidad, ¿sí? Tenemos una historia contada a través de la oralidad y la misma escrita por un escritor de manera narrativa. Entonces, en la oralidad dice, tuve que hacer 1000 cosas esta mañana. Va, un toque, ¿no? Me fui tempranito a sacarme sangre para los análisis y no dejarme estar. Viste que el médico ya me retó porque se me había vencido la receta y la tuve que volver a pedir. Y después pasé por lo de Mirta a ver qué tal la operación. Y andaba muy bien. Y también fui al banco y saqué por fin una nueva clave para la tarjeta de débito, que la clave original a mí no me llegó nunca. Ahora, esta misma historia contada desde la escritura tiene diferentes formas. ¿Por qué? Porque la estructura de estas oraciones y de estos párrafos va a ser diferente. Entonces, Susana tuvo una mañana muy ajetreada. Fue temprano a hacerse los análisis de sangre que le recetara el médico por segunda vez, no sin una admonición por haber dejado vencer la primera receta. Visitó luego a su amiga Mirta, a quien encontró recuperándose muy bien tras su cirugía. Finalmente, fue al banco para cambiar la clave de su tarjeta de débito, ya que no había recibido la clave original emitida por el banco. Entonces, en este caso, nos encontramos justamente con dos ejemplos de una misma situación, uno desde la oralidad, en el cual incluye ciertos tonos, ciertos ritmos en la forma de decirlo, que son diferentes a la escritura, que va a tener una forma sintagmática, va a tener oraciones ordenadas, bien formadas, lo mismo con los párrafos. Esto es lo que una de las características que diferencia la oralidad de la escritura. Por otra parte, también puedo decirte que la competencia en el uso de la lengua es una señal inequívoca del grado de formación de la persona y además favorece el desarrollo de las capacidades de análisis, reflexión y abstracción. Vamos a pasar de pantalla. Bien, las relaciones entre oralidad y escritura tienen una distinción y tienen una complementariedad. Si prestamos atención a los hechos cotidianos, académicos, laborales, entre otros, podemos comprender que la lengua hablada deja ver las etapas de su confección. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando hablamos, buscamos las palabras y a menudo enumeramos varias antes de encontrar la adecuada. Esta enumeración se corresponde con lo que Saussure planteaba como eje paradigmático. En la oralidad, por ejemplo, hacemos intentos de encontrar la palabra adecuada con idas y vueltas sobre estos ejes sintagmáticos, o bien la lengua hablada también permite la facilidad de introducir oraciones que son incisas, quiere decir que son cortadas, que son partidas, que no están completas. Esto, por ejemplo, lo podemos notar, por ejemplo, en esta videoclase que tiene una oralidad que está preparada, pero sin embargo, al ser oral, muchas veces se va buscando quizás alguna palabra o el orden de una oración no es el adecuado si estuviera escrito. Bueno, en los textos, esto es lo que pasa en los textos escritos, porque en cambio estos elementos que encontramos en la oralidad, los paralingüísticos, los cinésicos o los proxémicos, son solamente descriptivos mediante la explicación verbal. O sugeridos a través de los signos de puntuación, es decir, a través del signo de interrogación, de admiración, por ejemplo, y por los medios tipográficos como las mayúsculas, las negritas, el subrayado, ¿sí? No olvidemos también que el nivel de formación cultural influye en el nivel de competencia escrita. Un ejemplo que es impactante es el uso de las marcas de puntuación y de tipografía, por ejemplo. El signo de exclamación, la coma, la mayúscula o las comillas representan equivalentes aproximativos de fenómenos orales, aunque no pueden reflejar la diversidad de la oralidad, como por ejemplo lo son el tono irónico, la subida de tono, el alargamiento o el acento de insistencia, la velocidad, el ritmo que se le puede dar a algo que se está diciendo de manera oral. Sin embargo, en el discurso oral, paradójicamente, llegamos a pronunciar, por ejemplo, entre comillas, y movemos los dedos entre paréntesis o con mayúscula, y en vez de emplear un procedimiento oral como ser la modulación de la entonación y además el cambio de ritmo o el cambio de voz, ¿sí? Vamos a pasar de
Entonces, el lenguaje puede manifestarse de manera oral o escrita, pero presenta diferencias en la forma en que cada una se presenta. Se puede afirmar que el paso de la oralidad a la escritura garantizó la supervivencia de la memoria cultural y del saber humano. Además, la escritura beneficia para la reflexión, el análisis, la abstracción, ya que el pensamiento analítico y el estudio abstracto no puede realizarse sin la escritura. Por eso acá vamos a encontrarnos en pantalla algunas diferencias entre la oralidad y la escritura que son importantes tener en cuenta a la hora de realizar los ejercicios que tienen en el módulo 6 basados en el eje número 1. Las características de la escritura como su perdurabilidad o la trascendencia en el tiempo son de las diferencias más marcadas que tienen con la oralidad. Sin embargo, el lenguaje oral es el que nos permite comunicarnos de una manera más marcada que tiene inmediata, porque es espontánea y fugaz. Esto no permite correcciones. Esta, a diferencia de la escritura que utiliza grafemas, va a utilizar fonemas. Y además se desarrolla en el tiempo. Los enunciados se delimitan por la entonación, por las pausas, y por su parte la escritura es planificada, lo que permite correcciones. Se desarrolla en el espacio y los enunciados se delimitan por el uso de puntuación, mayúsculas, párrafos u otros formatos. La marca de la oralidad son las muletillas, las manifestaciones de dudas, las interjecciones, las repeticiones innecesarias, también las frases inconclusas, la falta de concordancia, entre otras más. Y utiliza un registro coloquial a diferencia de la escritura que también presenta un registro formal. Les damos muchas gracias y esperamos su participación en el foro de contenido número 6.